Hola, ¿qué tal? Pase bien. Quiero invitarte en este capítulo a descubrir, como dice Isaías, las aguas que brotan de la fuente de la salvación. Hemos dejado atrás Mará en el desierto, las aguas amargas que se endulzaron, y hemos llegado a Elim, con sus 12 fuentes. A Elim, que es como el oasis, como llegar a un oasis en el desierto de tu vida. Yo te invito justamente en este capítulo a que lleguemos a ese oasis que es la fuente inagotable del corazón de Cristo Jesús abierto, para encontrar el consuelo en tu mucha aridez, en tu mucha sed de existencia, sed de plenitud. Caminemos entonces juntos hacia ese oasis. Hemos dejado entonces atrás Mará, es decir, aquello que era avinagrado, no bebible. Dice Isaías en el capítulo 12, sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y hemos llegado a las fuentes de Elim. Hemos dejado atrás en el desierto lo que es amargo, aquello que no se podía beber, pero que justamente por el madero encontró sabor dulce, bebible. Y ahora llegamos al oasis. Qué experiencia maravillosa en el camino de la vida es llegar a un oasis. Un oasis donde hay flores, frutos, agua, comida, alimento. Esa experiencia que podemos tener vos y yo cuando en el propio camino de la aridez, del desierto de nuestra vida, nos encontramos con una comunidad, con un grupo de personas que nos van presentando el oasis de la fuente inagotable del corazón de Cristo y del amor incondicional del Padre Dios. Justamente un oasis es un regalo de Dios en el camino de la vida. Y estamos en un oasis. Podemos reconocer en este desierto de Elim la llegada a este oasis. Y podríamos incluso en este desierto prefigurar como 12 fuentes de agua maravillosa para nuestra vida, de agua que nos purifican, que nos lavan, de agua que quitan nuestra sed. Por supuesto que vamos a hablar de ellas de manera simbólica. Le hemos puesto nombres a estas 12 fuentes, pero sabemos que estas 12 fuentes provienen de un canal único y profundo, que es el corazón de Dios en Jesucristo el Señor, ese corazón abierto. Tenemos muchas citas que nos hablan de eso. Podríamos decir algunas, ¿no? Juan 19, Juan 7, Juan 4, Primera de Juan 5, Apocalipsis 22. La fuente inagotable de la vida, la fuente inagotable de la vida. Pues bien, hemos llegado entonces a Elim, al oasis, y vamos a disfrutar de estas fuentes. La primera fuente, el primer pozo, por decirlo así, le vamos a poner ciertamente un nombre: plegaria, oración. Y usaremos el texto de Juan 4, 7. Dame de beber, dame de beber. Y ciertamente ese texto nos lleva a la imagen hermosa de Jesús peregrino, el hombre Dios en el camino de la vida, y ese encuentro con la samaritana en ese pozo. Jesús, cansado del viaje, se acerca a ese pozo. Tenía sed, dice, y esperaba. Y entonces la mujer se acerca y Jesús le dice: dame de beber. Juan 4, del 7 al 15. Como San Agustín lo dice muy claramente, aquí se encuentran las dos sed. La sed de Dios y la sed del corazón humano. Las dos sed se encuentran. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2560, tomando también un texto de San Agustín, dice maravillosamente
que la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo Jesús va al encuentro de todo ser humano sediento. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed de vos, tiene sed de mí, tiene sed de cada uno. Nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del ser humano. Sed de plenitud, sed de verdad, sed de justicia, sed de ternura, sed de misericordia, sed. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Es un texto magnífico, ¿no? Tomando aquello de San Agustín. Y por eso Dios es la fuente inagotable de agua viva que se ofrece gratuitamente a nosotros, buscadores de absoluto, peregrinos, sedientos de eternidad, sedientos buscadores de sentido, ¿no? ¿Dónde viene este encuentro? Y en el corazón, en lo más hondo, en la esencia misma de tu vida y de mi vida. Allí se da ese encuentro maravilloso entre mi sed y la sed de Dios. Allí se da entonces. Por eso dice muy bien Mateo 6 que cuando tengas que orar, entra a lo secreto y allí en lo secreto ora a tu Padre. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta es tu oración. Te pregunto entonces, ¿cómo anda tu oración? ¿Cómo anda tu oración personal? ¿Tenés vida de oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Una repetición mecánica de Padre Nuestro, de María, Gloria, a veces a la mañana al levantarte, a veces a la noche, a veces nunca? ¿Una visita rápida al Santísimo? ¿Una ida a misa sábado o domingo casi por cumplimiento, cumploimiento? ¿Cómo es tu oración? Quien tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7. Sabiendo, dice, que ya todo se había cumplido, Jesús dijo, tengo sed. ¿De qué tiene sed el Dios hecho hombre? Tiene sed de tu corazón. Tiene sed de mi corazón. Tiene sed. Ahora, ¿cómo puedo yo saciar esa sed? Ciertamente puedo abrir el libro de los Salmos, y encontrarme con ese Dios que me habla, que se comunica, que me entrega su agua viva. Incluso puedo escuchar de Él estas palabras maravillosas. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los pequeños, a los simples, a los sencillos de corazón. Y a ellos yo me comunico, a ellos yo me revelo, a ellos yo me doy a conocer. Esto también es hermoso, ¿no? Porque claro, en Getsemaní el Señor pidió la fidelidad de sus discípulos para que estemos con Él, para que no dejemos de orar con Él. Entonces digo, uno puede subir a lo alto, pero también uno tiene que dejar que lo alto descienda hasta lo más profundo de su corazón. Hasta lo más profundo de su corazón. Por eso yo te invito a que en el silencio dejes que Dios hable a tu corazón. Que Dios hable a tu corazón. Y quisiera indicarte algunos caminos de esta oración. A lo mejor en esta sed que tienes o que tenés, esta sed que se manifiesta a veces en una inquietud, en una especie de ansiedad, en una especie de no encontrar sentido mucho a lo que haces, a lo que te pasa. Tal vez en no pocas ocasiones buscaste algún auxilio, como por ejemplo orientalismos, reiki, yoga, libros de autoayuda, técnicas de respiración, en fin, tantas cosas que el mundo ofrece hoy día, cursos de pseudoespiritualidades, pero que te han dejado cada vez más vacío. Incluso has dicho, yo soy católico, católica desde que era pequeño, pequeña, y la verdad, a mí la iglesia no me dio nada. ¿Sabes por qué? Porque no se dio la oportunidad de que aprendieras a orar. Y el gran maestro de la vida de oración
es el Espíritu Santo. Es el gran maestro y el gran guía. Por eso yo te invito a que busques en un retiro de silencio, un encuentro personal con el Señor. Puede ser unos días de retiro de silencio de tipo ignaciano, puede ser también en un monasterio, pero busca a Dios en el silencio, mejor aún, déjate encontrar por Dios en el silencio. Ora, la oración no se trata tanto de técnicas, sí se trata de dejarse empapar por el Espíritu Santo. Yo diría que cada mañana cuando te levantes no puede empezar la jornada si no hay, por lo menos delante del espejo del baño, una actitud de decir, ¿quién soy yo? Soy el Hijo del Padre Dios. Soy la hija del Padre Dios. Entonces, Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, porque soy tu hijo, porque soy tu hija, y este día está consagrado a tu nombre a través de Jesús, y por su pasión, muerte y resurrección me cubro con su sangre preciosa y pido ser liberado de todo mal y del maligno. No puede haber un día en la vida de un discípulo que tiene sed en donde no haya un encuentro personal con la palabra, en un tú a tú, de corazón a corazón, sobre todo con la lectio divina. Tampoco puede pasar un día sin que se dé un encuentro fuerte y personal, 15 o 20 minutos, sin apuros y sin prisas, ni psicológicas ni de reloj, con el amado que está allí en el tabernáculo, en el sagrario, esperando calmar mi sed llena de inquietudes, de horarios, de agendas, de apuros, de prisas, de líos en la casa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, en la escuela, en la universidad. Yo he sido creado para estar en paz en medio de las tormentas, para mantener el equilibrio en medio de las actividades vertiginosas de este mundo moderno que te empuja a cosas que a veces no son necesarias y mucho menos importantes. Pero evidentemente, qué mal estamos los hijos e hijas de Dios si no hemos aprendido a orar. Este mundo nos pasa por encima, nos devora, nos erosiona, nos quita la paz, la alegría de vivir, la felicidad y sobre todo la dimensión de eternidad que estamos llamados para horizontes amplios y para cosas grandes y maravillosas. Solamente todo esto lo descubrimos en la oración diaria. La oración personal, no solamente la oración del grupo de oración una vez por semana. Tu oración personal alimenta la oración del grupo de oración semanal y la oración semanal del grupo de oración le da fuerza a tu oración personal, pero nunca, jamás debe faltar esa experiencia de encuentro personal con el Dios de la vida que se abre en el corazón de Cristo como fuente inagotable para saciar tu sed del camino. Enseguida volvemos para seguir caminando por estas fuentes de Elín que nos sacian y nos ayudan a avanzar en nuestro peregrinar. Y avanzando en el camino de la vida, en las fuentes de Elín, nos encontramos con otra fuente maravillosa, otro pozo de agua viva, que es la palabra. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios, el libro de la palabra. Nos encontramos en este camino de la vida con la palabra, y la palabra es el pan que Dios nos ofrece en el desierto de nuestra vida. Lo afirmaba Jesús citando el texto de Deuteronomio capítulo 8, que es un texto medular, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está en Mateo 4:4. O sea, Jesús es la palabra eterna del Padre, es el verbo que se hace historia, se hace camino, se hace peregrinación, es el audiovisual del Padre, es el ícono del Padre Dios, es verbo y palabra y verbo. Entonces Jesús nos regala la palabra
y nos regala su vida. Mi Padre, dice, les da el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Qué lindo, Juan 6. Bueno, de esta palabra de Dios tenemos que nutrirnos cada día todos los discípulos de Jesús. De esta palabra viva, que viene a orientar nuestra vida, que viene a iluminarnos, que viene a guiarnos. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es la relación de cada bautizado católico con la palabra de Dios, con la Biblia, con el libro de los libros? ¿Cómo es su relación diaria, personal con la palabra de Dios? Y es toda una pregunta, y es todo un desafío. ¿Cuál es la relación de las comunidades con la palabra, ¿no? El profeta Ezequiel, cuando comió el rollo del libro, dice, donde estaba escrita la palabra de Dios, sintió que se le llenaba el vientre y las vísceras, porque la palabra es plenitud, la palabra es plenitud. La palabra llena el corazón, pero también llena la vida. La palabra da luz a nuestros sentidos todos. ¿Dónde encontrar esta palabra? El lugar privilegiado para encontrar la palabra es el libro de la palabra de Dios. La Biblia, que significa biblioteca, muchos libros, ¿no? Esta es la idea. Acá dice el texto que muchas veces y en diferentes modos nos ha hablado por Dios, pero ahora nos habló por medio del Hijo, y el Hijo es la palabra. Por eso la palabra es útil para enseñar, convencer, corregir y formar en la justicia y en la verdad, como también se lee en el libro de los Hebreos. Y ahí está, la consolación que nos trae la palabra es muy fuerte. Es una consolación que toca la inteligencia, que toca el corazón, que toca la voluntad, que toca la afectividad, la emotividad, la sensibilidad, todo mi ser. Es una consolación que nos viene del Espíritu Santo a través de esta palabra que es luz para nuestros pasos. El apóstol Pablo exhorta a los romanos a sacar fuerza, fortaleza de cuanto está escrito en los libros de los santos. Lo leemos en Romanos 15, versículo 4. Incluso se dice también en Apocalipsis 5:5 que penetrar las palabras de este libro en tu corazón para rogar a aquel que es el único digno de leer el libro y de abrir sus sellos. Qué hermoso es ver cómo en la deportación y en el exilio la palabra de Dios fue auxilio, fortaleza para los que estaban en el destierro, los que estaban sin esperanza, los que no sabían ni siquiera cuándo iban a volver. Yo pienso hoy cómo esta palabra viva sigue siendo luz y fortaleza para tantos inmigrantes, tantos discípulos de Jesús que están rechazados en sus países, perseguidos por ser discípulos de Cristo, perseguidos pero de manera que se le quitan trabajo, vivienda, dignidad, se le quitan vidas, hijos, hermanos, padres, y que siguen fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque se alimentan a diario de esa palabra, de esta palabra que comparten a diario, de esta palabra que sienten como luz para sus pasos. La palabra de Dios da siempre en el blanco cuando es lanzada, así como por un arquero desde el arco de la fe, esa fe que la misma palabra alimenta en nuestra vida. Entonces digo, esta palabra es como espada de dos filos que penetra hondo en nuestro corazón, penetra hondo en nuestra vida. Esta palabra de Dios, digo, es una palabra que ciertamente nos va abriendo el corazón para que vaya entrando el agua viva que el Señor quiere regalarnos. Uno puede tomar la palabra o puede dejarla. San Agustín nos decía que dejar caer la palabra de Dios del oído era casi como dejar caer una migaja de la Eucaristía de la boca. Fíjense ustedes, ¿no? La palabra es sacramento también en el sentido de que comunica la fuerza de Dios, comunica la vida de Dios. Ahora, muchos se preguntan, ¿yo puedo leer la palabra? ¿Yo puedo meditar la palabra? Me cuesta leer la palabra, me cuesta meditar la palabra. Pues bien, el Papa Francisco, un tiempo atrás, le dijo a los jóvenes reunidos en Roma que los invitaba a leer
la palabra de Dios, la Biblia, de corrido desde el Génesis al Apocalipsis. Así como una lectura espiritual en donde Dios va hablando al corazón. También es verdad que mucha gente me dice, yo no puedo leer la palabra de Dios solo. Entonces, en ese caso, ayúdate con los grupos o cenáculos que hay de palabra de Dios, que se reúnen semanalmente para meditar la palabra. Es decir, hacen lectura y meditación de la palabra. Pero recuerden siempre, la palabra de Dios debe ser leída como lo desea la Iglesia, tal y como lo desea la Iglesia. De allí que es importante en la lectio divina, lectura atenta y meditada de la palabra de Dios, tener en cuenta esto que hemos dicho muchas veces. Primero, invocar siempre al Espíritu Santo, siempre invocar al Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios. En segundo lugar, leer la palabra de Dios según también nos lo pide la Iglesia, es decir, con la primera lectura el Salmo y el Evangelio correspondiente al día, ¿no? Ese texto que se lee en todo el mundo. Y luego sí, se pueden tomar esas tres preguntas propias de la lectio divina, la lectura atenta y meditada de la palabra. O sea, ¿qué dice el texto? Y en ese caso, bueno, ¿qué dice el texto? Yo ahí realmente puedo incluso leer los comentarios que tiene el texto en las Biblias católicas o la introducción que tiene ese libro, ¿no? Es muy interesante el estudio propio del texto, ¿no? Después la segunda pregunta es, ¿qué me dice el texto? Y eso sería la interpelación que el texto de la palabra de Dios me está haciendo a mí ese día, aunque lo haya leído muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. ¿Qué me dice el texto a mí hoy, no? Y luego la tercera pregunta, que es propiamente la oración, es ¿qué le digo al texto? ¿O qué le digo al Señor que me habló a través del texto de la palabra? Y eso es propiamente oración, ¿no? Entrar en ese diálogo de amor a través de la palabra, del amado que me habló al corazón. Y luego si alguna frase o palabra de las que leí me tocó hondamente, pues me quedo allí suspendido en esa frase o en esa palabra, sin prisas, sin apuros, ni psicológicas ni de reloj, simplemente para descansar en esa palabra, para rumiar esa palabra, para que esa palabra penetre, ¿no? Esto es un ejercicio fundamental, el ejercicio de la lectio divina, que ciertamente es muy lindo hacerlo de manera comunitaria o también en la familia, pero que también nos tiene que llevar a hacerlo personalmente. Uno tiene que gustar de ese encuentro personal con la palabra como gusta de ese encuentro personal con Jesús vivo en el tabernáculo, en el sagrario, o de ese encuentro personal con Cristo Eucaristía, con Jesús Eucaristía en cada misa, ¿no? Es muy importante esto, porque de lo contrario es como que la palabra de Dios queda siempre suspendida en el aire como una reflexión de tipo intelectual, pero no se hace la digestión, no baja al corazón. Cuando uno se encuentra con la palabra, no es tanto tan importante el discurrir, sino más bien que ese discurrir se haga vida, se haga criterios, se haga actitudes, porque de lo contrario esa palabra no sería fecunda, sería una palabra que cae en el surco como la semilla, pero que nunca llega a crecer y nunca llega a dar frutos. Por eso, en este momento, quisiera invitarte a que hagamos una breve oración. Y en esta oración queremos decir, Señor, gracias por haber acompañado a tu pueblo en el desierto, por haberlo acompañado durante siglos con tu palabra. A través de los profetas nunca lo abandonaste. Gracias, Padre Dios, porque en la plenitud de los tiempos enviaste a tu Hijo para que fuera la palabra revelada, la palabra hecha carne, la palabra, el verbo manifestado a nosotros. Gracias porque Jesucristo el Señor, tu Hijo y nuestro hermano mayor, nos ha dejado en la palabra su testimonio, y que esa palabra ha alimentado y alimenta nuestro caminar como pueblo peregrino, como iglesia, a lo largo de estos más de 2000 años. Por eso te pedimos tener hambre y sed de esa palabra,
Te pedimos sobre todo que esa palabra sea el criterio, el eje que mueva nuestras decisiones diarias, nuestras motivaciones diarias y que sobre todo sea el criterio del discernimiento cotidiano en nuestro ser y quehacer como discípulos tuyos. Amén. Y entonces ahora, gozosos, porque vamos al encuentro de la palabra, porque este libro es el regalo maravilloso que Él nos hace, porque con este libro podemos encontrar luz y porque es una de las fuentes de agua, queremos ahora entonces darles la bendición. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.